ministro Martín Guzmán y del presidente de la Nación. Guzmán dijo, no se llegó a un entendimiento entre la Argentina y los bonistas. Y te acordás que te decíamos en el comienzo que había mencionado el ministro que la propuesta a los bonistas era que la Argentina no va a pagar durante 3 años y va a hacerlo a partir de 2023, ¿sí? Y el presidente de la Nación dijo los mercados van a conocer que Argentina está en condiciones de cumplir y de pagar, entre otras cosas, ¿no? Pero los títulos prácticamente de muchos de los portales, sin acuerdo con bonistas, Argentina presentará oferta con Fuerte Quita, es uno de los medios que menciona justamente este tema. Y a ver, estoy buscando el otro portal también, espérenme un segundito. Y a propósito de eso también, están mencionando justamente todos ellos, ¿no? Porque, a ver, lo que hay a partir de ahora es justamente esto, cómo se toma el tema de este no pago o de alguna manera patear el pago hacia 2023, ¿no? Porque para muchos esto es un default, digamos, o para todos. Deuda, dice el cronista, sin acuerdo con los bonistas y Argentina presenta lo que puede pagar, entre comillas, lo que puede pagar, ¿no? El presidente Alberto Fernández enfatizó que estamos en un virtual default, ahí lo dijo el presidente, y que es momento de terminar con esa situación. Desde Olivos, el ministro Guzmán aclaró que la oferta incluye 3 años de gracia y quita de capital de 5% y de intereses de 62%. Bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto para entenderlo justamente a propósito de todo esto, ¿no? Porque hay algunas definiciones y además otro de los temas que menciona, ya vamos a hablar con Santiago Palma Cané, que es el Fondo Monetario no soltará más fondos para la Argentina, pero ofrece mediar con los acreedores privados. Bueno, a propósito de esto, ¿no? Una Argentina en la cual el dólar ya saltó los 100 pesos, entre otras cosas, ¿no? Las informaciones que hay, se desploma el MEP y el liqui, mientras que el blue tocó los 100 pesos. Tremendo. Esto fue hace algunos minutos en el cierre de los mercados. Mirá, vamos a escuchar un poquitito al ministro, ¿no? Al ministro Martín Guzmán, que esto decía, y ahora hablamos con Santiago Palma Cané. Que Argentina está presentando en el día de mañana. ¿Qué es lo que proponemos? Lo que proponemos es cambiar la estructura de bonos, la estructura de deuda que Argentina tiene actualmente, por otra estructura que implique un periodo de gracia de 3 años. O sea, Argentina no pagaría nada durante los años 2020, 2021 y 2022. Empezaría a pagar recién en el año 2023 un cupón promedio, ¿sí? una tasa de interés de 0,5%, y esas tasas irían creciendo, pero hasta niveles que son sostenibles. Bueno, esto es lo que propone el ministro. Vamos a ver lo que dicen los bonistas, ¿no? Los acreedores argentinos. Tal cual. Van a decir, uno imagina lo que puede llegar a contestarle, pero vamos a ver, porque esto es todo parte de una negociación, en un mundo revolucionado, en un mundo en recesión plena, en caídas de productos brutos internos como nunca se ha visto prácticamente. Estados Unidos está hablando de algo similar a 1929, cuando fue aquella tremenda recesión también. Otros países nunca la han tenido en estas condiciones y la equiparan, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, que participaron sus propias Fuerzas Armadas. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con la Argentina a propósito de esto, ¿no? Bueno, Santiago Palma Cané está con nosotros, es economista. Hola, Santiago, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, no sé, la verdad que no sé cómo estamos. Si estábamos muy preocupados por la economía el año pasado y a principios de este año, ahora la pandemia y ahora esto. A ver, ¿qué análisis haces vos, Santiago, de lo que dijo Guzmán y lo que dijo el presidente? Bueno, un panorama, como decís, en la economía internacional muy complicada. La Argentina con un panorama todavía más complicado. Arrancamos el año ya con un panorama bastante incierto. Ahora, con la evolución de la pandemia, el parate de la economía, la cuarentena y la presentación hoy de la reestructuración de la deuda, que ya había alguna información que había trascendido, pero bueno, ahora ya está en concreto con las condiciones que presentó el ministro hace unos minutos.
una quita muy fuerte, básicamente por el lado no tanto del capital, sino de los intereses. 3 años de gracia sin pagar ningún tipo de interés, y de ahí empezar a pagar un interés del 1% y un promedio de interés del 2,33%, que es una tasa de interés bajísima. Y lo que nos dijo el ministro es qué plazo van a tener estos bonos, o sea que en ese sentido fue incompleta la presentación, pero no es menor ese dato que no lo hayan dado. Pero bueno, el panorama de reestructuración es una quita muy fuerte, y hay que ver ahora, a partir de ahora, desde la presentación formal, la reacción de los acreedores, a ver cómo lo toman, ¿no? Teniendo en cuenta que el escenario global, como decía al principio, no es el ideal y no es el más propicio para encarar este tema al 100% en este momento, ¿no es cierto? Y Santiago, ¿podemos decir que la Argentina está en default? Sí, la Argentina está en default, es decir, cuando hay una deuda y se cambian las condiciones de esa deuda en términos de que no se van a cumplir los plazos de pago y se cambian las condiciones de interés, es un default, sí, lisa y llanamente. Ajá. ¿Y qué significa? A ver, porque uno recuerda el default de Rodríguez Sá, ¿no es cierto? En el 2001, finales de 2001. Cuando dijo, no, vamos a pagar a los acreedores, y aplaudían todos los diputados y senadores que estaban allá en el Congreso de la Nación, y después vino la debacle, Rodríguez Sá se tuvo que volar de Chapalmalal directamente a San Luis y demás. Bueno, pero de ahí a esa parte siempre ha sobrevolado el default en la Argentina. Ahora ya el mismo presidente, si bien dijo, estamos en un virtual default, pero ahora con esto de hasta dentro de 3 años no te pago a los externos, a los bonistas externos, ¿qué significa para el mercado argentino? Y para el mercado argentino que necesita el mercado externo. Y para la Argentina es negativo, por supuesto, es decir, cuando un país deja de pagar, incumple sus contratos, no solo hacia el exterior, para las empresas o para los operadores del exterior es negativo, sino también para el interior, ¿no? Para la gente que está dentro del país, que ve que su Estado no incumple. Bueno, eso obviamente que deteriora las condiciones de confianza que necesita cualquier país para operar en un marco serio, productivo y generando valor. Eso es uno de los principales prejuicios que genera el default, ¿no? Más allá después de algunas cosas concretas que ya hemos visto en los defaults anteriores, ¿no? En términos de que se cierra el acceso al crédito, que Argentina hoy tampoco lo tiene, no es que pierde algo que tenía en ese sentido, pero también en las condiciones de comercio internacional, la apertura de mercados y demás también es negativo. Pero no es solo un tema de lo externo, ¿no? O sea, quiero recalcar que también internamente trae problemas el default. ¿Como por ejemplo? No, básicamente lo que te decía al principio, ¿no? Una cuestión de confianza hacia el Estado, ¿no? Desde el sector privado, desde muchos sectores que tienen relación con el Estado, ¿no? Ajá, y te hago una pregunta. Uno tiene la imagen, en la época de que gobernaba Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, en donde se estaba negociando, bueno, con los bonistas y demás, la Argentina, que a la Argentina se le reclamaba el pago y demás. Salió en un momento la fragata Libertad, ¿se acuerdan? Y la incautaron, es decir, la frenaron, la secuestraron a la fragata Libertad por el tema de que la Argentina no pagaba y demás, después se destrabó. Si hoy o mañana, pasado, dentro de una semana, la Argentina, la fragata Libertad sale a navegar, ¿puede pasar exactamente lo mismo? Está dentro de las probabilidades, es decir, en las condiciones de muchos de los bonos que no se van a pagar, bueno, hay condiciones de garantías o de activos que pueden ejecutarse, y específicamente, no sé lo de la fragata, pero sí, en ese sentido también genera riesgos, ¿no? Claro. Pagar. Sí, Santiago, ¿qué va a pasar con la deuda? ¿En qué sentido me decís? Digo, con toda la deuda externa que tenemos y demás, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, digamos, la propuesta ya te da un marco de lo que va a pasar, ¿no? O sea, hay una quita
sustancial del nivel de los 70.000 millones de dólares que se están discutiendo de pagar o no. Es decir, ya la primera propuesta del gobierno es que esos 70.000 dólares no se van a pagar, Ajá. que la intención del gobierno es pagar 60, o sea, el 40% de ese capital, de esa deuda. Y aparte lo que dijo también el ministro sobre que están hablando con el Fondo Monetario Internacional de que en los próximos 3 años la intención del gobierno es no pagar lo que tiene que pagar. Eso fundamentalmente para que tengamos una orden de magnitud de lo que va a pasar con la deuda. Después en la negociación que quede en estos días se verá en cuánto queda este número, pero claramente la deuda de Argentina va a ser menor. Porque el monto digamos, de la deuda que tiene la Argentina con legislación externa, con bonistas externos en este caso, asciende a más de 68.800 millones de dólares, ¿no es cierto? Sí. Ese es el monto Sí. solamente con los bonistas externos, porque no estamos hablando del Fondo Monetario, que es otro monto, ¿no? No, claro. Son dos cosas distintas. Como dos monetario montos. estamos en 55.000 millones. Ahí está, aproximadamente. 55. Y con los mercados, ¿qué va a pasar con los mercados, Santiago? ¿Dónde hay oportunidades en los mercados? Los mercados han bajado muchísimo. El mercado de acciones de Argentina en lo que va del año ha bajado fuertemente, hoy estaba bajando. Hay compañías argentinas de buen nivel que están a precios bajísimos. Si uno lo ve en términos de la calidad de las empresas, de la generación de resultados que tienen en los últimos años, del management que tienen, Sí. los activos que tienen, bueno, están muy bajos. Ahora pueden ir más abajo y hay probabilidades. O sea, en un default el valor de los activos puede caer más todavía. Claro, y Terrible. esto seguramente, o sea, la gente en su casa se está preguntando, la clásica pregunta es cómo nos afecta en la diaria, ¿no? Esto yo entiendo, obviamente se está hablando de lo macro, ¿no? Pero en la diaria, ¿cómo lo vamos a padecer, a sufrir? Ya recordamos algunas épocas, como estaba diciendo Javier, ¿no? Además de lo de la Fragata Libertad, digo, en lo cotidiano. Yo creo que en lo cotidiano, en el corto plazo, no va a tener un impacto en la diaria. Es decir, hoy la diaria está afectada por la pandemia, Sí. por la altísima inflación, por gente que está sin trabajar y sin generar ingreso. Eso es lo más importante de ahora y es la preocupación y el foco. Lo demás, lo de la deuda es un proceso que entra en una negociación. Claro. Y que no va a afectar, porque es importante lo que estás preguntando, no afecta, a mi entender no afecta en la diaria esto. La diaria está afectado por cómo está la situación en general de la economía argentina, que venía mal y que con esto está peor. Con la pandemia. Sí, claro, lo que pasa es que esto que, digamos, estás analizando nos va a afectar de alguna manera en la diaria, no ahora, porque tenemos lo que vos decías, el tema del coronavirus y la gente que no está pudiendo trabajar, sino que va a ser mucho más adelante, tal vez. Sí, es probable, sí, Claro. sí, va a afectar, pero como te digo, hay que ver qué pasa con la pandemia, qué es lo que pasa Sí. con la contención del virus, con el manejo de la cuarentena hacia adelante, cómo se reabren las empresas. Todo eso es lo primero que hay que ver cómo reacciona y después una vez que eso se active y si volvemos al mismo nivel de actividad donde estábamos antes, bueno, ver cómo el tema de la renegociación de la deuda termina afectando un marco de funcionamiento normal. Medirlo con el funcionamiento actual de la economía Claro. no tiene mucho sentido. Sí. Santiago, Victoria te saluda. Hay muchas microempresas que están pidiendo a los bancos préstamos y lo que les otorgan desde los bancos es un préstamo con el 24%, ¿no? Cuando lo vayan a pagar. Con esto que está sucediendo económicamente, digo, ¿el porcentaje puede aumentar, entonces puede ser mayor? No, creo que no lo va a afectar en el corto plazo a eso porque esas líneas de crédito son líneas en pesos, que su origen no es crédito externo y son líneas que genera el Banco Central o el gobierno y no creo que vaya a afectar el nivel de tasas eso. Y, por ejemplo, ¿no? En el ambiente deportivo, aquí tenemos muchos clubes de fútbol que tienen, pagan en dólares, tienen sueldos en dólares. ¿Cómo crees que esto afecta y cómo pueden llegar a administrarse a partir de ahora, ¿no? Teniendo un dólar tan alto. No están, la generación de lo que pasa en los clubes es lo que pasa en las empresas, Claro. es decir, el club
si no genera ingresos, los clubes de fútbol generaban ingresos con las múltiples actividades que tienen, la televisación, sponsors y demás, tenían contratos, en muchos casos, si tenían sueldos en dólares, seguramente tenían contratos en dólares o en pesos dolarizados. Bueno, esos ingresos no se están generando, no sé cómo se va a manejar, no estoy en ese ambiente, sí veis lo que pasó en clubes de Europa, donde los jugadores, como no se podía pagar, se tuvieron que bajar sus sueldos y acomodarse a la situación. Acá sé que hay algunos clubes que los jugadores todavía no aceptaron esto, pero si los clubes no pueden pagar, acá la realidad te termina definiendo cómo van a hacer Ahora, las cosas. Todos los Santiago, negocios, ¿no? ¿Qué otros países tomaron esta determinación, como la Argentina, como lo que anunció el ministro de Economía? Recientemente, Sí, no, muy pocos. Los que anunciaron alguna reestructuración, como por ejemplo en el caso de Ucrania, no es una reestructuración como la que vimos hoy, ¿no? Es una reestructuración con una pequeña quita, con un estiramiento de plazos razonable y con tasas de interés razonables. A ver, acá están ofreciendo una tasa promedio del 2,33%. Que no existe en el mundo, ¿no? Es una tasa que no tiene racional con Claro. el nivel de tasas que se pagan en el mundo, ¿no? Bueno, ojalá los bonistas digan, va, está bien, no va a pasar. Los bonistas lo que van a decir, dice, me imagino yo, no sé, vos sabés más, Santiago, pero yo creo que lo que ha hecho la Argentina es lo lógico en una situación por la cual está atravesando la Argentina. Esto es como ir a vender algo. Vos ponés un mayor precio para que cuando lo tengas que bajar no sea muchísimo el monto. Y cuando es al revés, lo mismo. Acá en Argentina dice, mira, la verdad yo no te puedo pagar. De acá a 3 años hablamos y te empiezo a pagar, pero necesito que me saques esta cantidad de intereses, este capital y demás. Ahora, los bonistas yo creo que le van a decir a la Argentina, contame otro chiste. ¿O no? Es así, yo creo que el ministro y su equipo hicieron un trabajo previo, hablaron con grupos de bonistas, sondearon a ver qué nivel de oferta podían hacer. Seguramente han hecho una oferta muy por debajo de eso o por debajo de lo que estimaron que se podía negociar. Y desde ahí, desde ese piso, se buscará una negociación que no creo que se aleje mucho de este nivel, muchísimo no se va a alejar. ¿Sí? Porque, como dijiste recién, la Argentina no puede pagar su deuda, Tal cual. no tiene posibilidad, no tiene acceso a los mercados externos, no genera recursos propios, no genera los dólares necesarios. Y la situación es así, los mercados y los bonistas lo saben. Bueno, buscarán una posición intermedia, un poco más favorable, pero no creo que se aleje mucho más de esto. Santiago, ¿y qué va a pasar con los plazos fijos? La gente que se le está por vencer el plazo fijo. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Que saquen el dinero del banco? Porque mucha gente está temiendo por el famoso corralito del 2001, ¿verdad? Mira, no sé decirte, yo lo que te puedo decir y lo puedo evaluar en términos del estado que tienen los bancos. Y los bancos, la situación financiera y patrimonial de los bancos no es mala, no es la del 2001. Ajá. Este gobierno tampoco todavía dio señales como para que se pueda llegar a repetir eso. No está dado el contexto para que eso se repita. Ahora, que pueda suceder o no, yo eso No no se lo sabe. sé. Está bien. Claro. Bueno, de hecho, Santiago, la última que te quería hacer, en las últimas horas o en los últimos días se ha hablado, un rumor, ojo con los dólares que hay en los bancos, de los ahorristas, porque puede el gobierno necesitarlos para la utilización de, no sé, de lo que sea. Nadie desmintió eso. Y un economista me decía, cuando hay rumores que no se desmienten, algo de cierto llevan. No sé qué pensás vos. Este rumor siempre ronda en la Argentina desde hace muchos años. Ahora, con el escenario actual por la pandemia y por la deuda, uno podría decir que la probabilidad de que eso suceda es mayor que hace unos meses. Ajá. Pero me parece que para afirmar algo así hay que tener elementos, hay que ser responsables, porque eso puede generar un pánico a mucha gente que me parece que si no hay algo sustentable y real, creo que hay que ser responsable con eso. Yo no me animo a decirte que eso va a pasar porque no tengo la información y lo que te digo, lo digo en función a los elementos que tengo, que puse recién. Tampoco te puedo afirmar que no vaya a pasar. Porque, Sí.
no lo sé, pero escucho mucha gente que lo afirma y lo dice, y a muchos de los que lo afirman y lo dicen, después los consulto en privado y me dicen, no tengo elementos o tengo el rumor de acá o de allá. Entonces, Totalmente, bueno, totalmente. hay que verlo. Bueno, Santiago, gracias por atendernos, gracias por esta charla también y bueno, Bueno, se vienen gracias a ustedes. tiempos, Gracias, se Santiago. vienen días más complicados todavía y sobre Sí. todo seguramente mañana cuando abran los mercados aquí en la Argentina y en el mundo también, ¿no? Así es, veremos. Veremos qué pasa. Un abrazo grande. Gracias, Chao, Santiago. gracias. Hasta luego. Saludos. Además Santiago de la Palma fragata, Cané, economista también, gracias Sí. por la atención. Además de la fragata, ¿qué otra cosa nos pueden confiscar? No, bueno, además del cierre de créditos, por ejemplo. Pero a ver, hay que ver también qué es lo que pasa. Hay que ver, porque el mundo también ha cambiado mucho. A veces Claro, tal vez... no, No, nos sí, está, obvio. no nos está sucediendo solo a nosotros, sino que No, eso sí, Sí, obvio, pero... pero son bonistas externos. ¿Qué quiere Sí. decir esto? No es el Fondo Monetario. Es una persona con nombre y apellido Claro. que invirtió en la Argentina para, Claro. obviamente, sacar su Sí, rédito, sí. sabiendo que era un país con complicaciones y demás, y ahora quiere ese rédito tenerlo. No por nada le han dicho y lo han calificado como los fondos buitre en su momento, claro. con el cual Kicillof tiene vasta experiencia. Hoy no está Kicillof.